Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de satélites. Sí, de satélites. Los satélites, esos que parecen artefactos tan lejanos que a veces confundimos con estrellas al mirar el cielo, son mucho más importantes para nuestro día a día de lo que muchos imaginamos. Si se apagasen los satélites del mundo, nuestra vida cambiaría de manera radical. Hoy en día tenemos una cantidad de empresas que hacen tanto la fabricación de los satélites como también fabricación de cohetes y el lanzamiento. Con la expansión de esta red, la compañía promete garantizar el acceso a Internet. El satélite KAZAT sufrió un ciberataque. Los expertos creen que Rusia quería interrumpir las comunicaciones de las fuerzas ucranianas. Mi sistema Starlink es la columna vertebral del ejército ucraniano. El reto de Europa es tener más satélites. Y había una cuestión de soberanía espacial. La idea es poder poner en órbita nuestros primeros satélites con nuestro propio lanzador. Hay varias órbitas, las más populares, que empiezan a estar saturadas, como la autopista cuando uno se va de vacaciones, ¿no? Y entonces tenemos no solo el satélite, sino una cantidad de lo que llamamos chatarra o basura espacial. Hace pocas semanas, en otro Conexiones, hablamos de exploración espacial y del Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita por los humanos en 1957. En los 68 años siguientes, seguimos construyéndolos y poniéndolos en órbita, al punto que ahora, aunque estén a cientos o miles de kilómetros, los satélites son más fundamentales en lo que hacemos cada día de lo que imaginamos. No podemos vivir sin satélites. Si se apagasen los satélites del mundo, nuestra vida cambiaría de manera radical. Nadie se imagina salir un fin de semana sin ver antes una imagen de Meteosat. Nadie se imagina salir de casa sin un GPS en su coche o en su móvil. O nadie se imagina montarse en un avión donde no haya wifi o en un crucero donde no tengas enlace para hablar con tu familia. Todo esto se hace gracias a los satélites. No podríamos vivir sin ellos. Pero antes de seguir hablando de ellos, deberíamos responder una pregunta importante. ¿Qué es un satélite? La respuesta nos la da Gonzalo Tancredi, director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. El término satélite lo utilizamos en general para cualquier objeto que orbite un planeta u otro objeto del sistema solar. En particular, vamos a tener los satélites naturales, que son, por ejemplo, nuestra satélite La Luna, pero en los últimos años tenemos los satélites artificiales, o sea, los satélites construidos por la humanidad. Y son dispositivos, equipos, que están orbitando en torno a nuestra Tierra y que se utilizan para diferentes fines. Y ahí entonces podemos tener, como decía, fines de diferente tipo, incluyendo la estación espacial, que sería un ejemplo de satélite artificial orbitando en torno a la Tierra. Los satélites se pueden clasificar de muchas maneras. Tancredi nos habla de una de esas maneras. Es que los satélites pueden clasificarse por ejemplo, su uso. Podemos tener satélites para la observación de la Tierra, por ejemplo, para el monitoreo de la superficie de la Tierra. También tenemos satélites meteorológicos y en ese caso podemos tener también satélites de baja o también en alturas geoestacionarias, satélites para las comunicaciones y ahí también podemos tener en diferentes órbitas, o también satélites para el posicionamiento, lo que llamamos satélites de posicionamiento global. A su vez también tenemos los satélites para usos militares y podríamos tener otra diversidad de usos para los satélites, pero estos son las principales. La observación de la Tierra fue uno de los primeros usos que tuvieron los satélites. En 1959,
2 años después del lanzamiento del Sputnik, el estadounidense Explorer 6 sacó la primera foto de la Tierra desde el espacio. Y 1 año después, el TIROS 1 de la NASA fue el primero en grabar video. Hoy hay más de 1000 de estos satélites y se usan para muchas cosas. Los satélites para observación de la Tierra pueden tener diferentes objetivos, ya sea para ver, analizar la superficie de la Tierra, por ejemplo, para analizar la evolución de los cultivos, para analizar fenómenos que pueden estar ocurriendo aquí en la superficie, con lo cual muchos de estos satélites lo que tienen son cámaras que obtienen imágenes de diferentes grados de resolución, o sea, por ejemplo, hoy en día podemos llegar a tener resoluciones del orden de pocos metros por píxel, y estos satélites a su vez trabajan en diferentes bandas, en diferentes regiones del espectro electromagnético, porque ellos nos brindan información sobre, por ejemplo, el tipo de cultivos, el deterioro, los niveles de sequía o de humedad que tienen las superficies. Entonces son para uso de la agricultura, para también usos medioambientales, para evaluar niveles de riesgo, por ejemplo, inundaciones o, como decía, también sequías. Uno de los usos de los satélites de observación de la Tierra es la prevención de catástrofes. Por ejemplo, el programa Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental, GOES, por su sigla en inglés, un proyecto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que lleva más de 50 años desarrollando y poniendo en órbita satélites. It all began in October 1975 with the launch of GOES-1. The satellite gave forecasters their first near real-time look at atmospheric conditions from a fixed location. Before GOES, we didn't have accurate information about where and when hurricanes would come ashore. These giant storms have arrived with little warning and more frequently as deadly surprises. We can't stop hurricanes, but now we can at least be forewarned more quickly and accurately, and hopefully better from the time of its birth, predict its course, and sound a life-saving warning. Then, in 2016, the current generation of GOES launched. With this series came new state-of-the-art instruments, like an advanced imager and the first lightning mapper flown in geostationary orbit. The latest GOES brought revolutionary improvements, providing minute-by-minute information to give early warning that severe weather is forming, monitor and track the movement of storms, estimate hurricane intensity, detect turbulence, and even spot fires before they're reported on the ground. La Unión Europea también tiene un sistema de satélites meteorológicos de punta, programa Copérnico, un proyecto que empezó en 1998 y que actualmente tiene 6 misiones operando, cada una de las cuales consta de 2 satélites. Necesitas primero una imagen óptica y sobre ella superpones la imagen radar. Y entonces es cuando obtienes toda la resolución. Por ejemplo, ahora en los terremotos tú puedes tomar una imagen de hace una semana y una imagen de hoy y eres capaz de saber las zonas dañadas y ver incluso pues, las casas en concreto, cada una de ellas, el tipo de daño que ha sufrido. Prevenir catástrofes naturales, digamos que es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, de prevención de tsunamis, lo que sí podemos hacer con un satélite es medir la altura de las olas. Lo que veremos es una diferencia de altura de olas significativa. Eso los radares lo detectan con una precisión de pocos segundos y a partir de ahí se puede mandar una señal de alerta a toda la zona costera próxima. Tendremos un plazo de varias horas hasta que esa ola llega a la zona costera. Probablemente muchos de ustedes hayan usado alguna vez el GPS. Incluso es posible que muchos lo hayan usado hoy para saber la mejor ruta hacia un lugar. Lo que tal vez no sepan es que, como explica Gonzalo Tancredi, eso solo es posible por la existencia de una gran cantidad de satélites de posicionamiento global. Lo que nos permiten estos satélites es, teniendo un dispositivo aquí en la Tierra y recibiendo las señales de estos satélites, poder saber muy precisamente, con resoluciones quizás inferiores al metro, de la posición en la cual uno se encuentra aquí en la Tierra. Entonces ya no tenemos que recurrir a la observación astronómica o a la medida de distancias aquí en la Tierra a través de, por ejemplo, de puntos de referencia, sino con la recepción de la señal de 3 o más satélites tener una determinación muy precisa de la posición
y también del tiempo. Así que entonces eso hoy en día lo tenemos incorporado en por ejemplo, en un teléfono o también en un auto, o también sirve para la navegación aérea. Pero los satélites también se pueden clasificar según la altura que orbitan. Entonces hablamos de satélites de baja altura o Low Earth Orbit en inglés, que son alturas hasta unos 2.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra, desde unos 200 kilómetros hasta unos 2.000 kilómetros. Después tenemos satélites de altura media, Middle Earth Orbit, y después tenemos los satélites geoestacionarios o también satélites de mayor altura. Los satélites, dependiendo de su altura, tienen un periodo de revolución en torno a la Tierra diferente. Cuanto más altos, más lentos. Entonces, por ejemplo, un satélite de baja altura tiene un periodo de revolución de unos 90 minutos, pero empezamos a subir y llega a una distancia de unos 36.000 kilómetros de la superficie, en el cual un satélite ubicado en esa ubicación y más particularmente sobre el ecuador terrestre, sobre el plano del ecuador terrestre, va a tener un periodo de revolución exactamente igual al periodo de revolución de la Tierra. Con lo cual, desde aquí, desde la superficie, lo vamos a ver como una posición prácticamente fija. Esos son los llamados satélites geoestacionarios. Al estar siempre en un punto fijo respecto de la Tierra, los satélites geoestacionarios presentan grandes ventajas. Una de las más importantes es su uso en telecomunicaciones. El docente e investigador de la Facultad de Ciencias, Manuel Caldas, nos lo explica. Eso hace que la posición aparente para un observador parado en la Tierra de ese satélite es un punto fijo en el cielo. Y eso es muy conveniente cuando uno quiere hacer telecomunicaciones utilizando satélites de esos, ¿no? Porque uno puede dejar una antena fija apuntando a ese punto y otra antena fija apuntando a ese mismo punto desde otro punto de la Tierra y establecer allí un enlace de comunicación. Pero a causa de esa misma distancia que hace que sean tan útiles para las telecomunicaciones, los satélites geoestacionarios presentan un problema significativo en algunos casos. La limitación que tienen es que están a una distancia tal que, debido a que la velocidad de la luz es finita, nos va a demorar un cierto tiempo tanto el envío de la señal como la recepción. Con lo cual, para la comunicación bidireccional, o sea, por ejemplo, la comunicación telefónica, no es una buena alternativa porque tendríamos un tiempo de retraso, o sea, entre que enviamos nuestra señal y la recibimos. Pero sí son muy útiles para las telecomunicaciones, por ejemplo, de los envíos de las señales de las antenas de televisión. Pero para las telecomunicaciones que requieren menores latencias, también existen soluciones satelitales y en los últimos años han crecido enormemente. Para la comunicación más a tipo telefónico o de internet es necesario trabajar con satélites de baja altura. Y entonces ahí es que aparecen alternativas como las más recientes como Starlink o también hoy en día una alternativa europea que es OneWeb. En ese caso lo que se va a necesitar es una muy alta cantidad de satélites porque, como decía, revolucionan mucho más rápidamente y no tienen la cobertura tan amplia que la tiene un satélite geoestacionario. En Uruguay, por ahí no nos parece tan interesante porque tenemos conectividad móvil o fibra óptica en todo el territorio. Pero estas constelaciones de satélites presentan una oportunidad para regiones remotas en otras partes del mundo. Con la expansión de esta red, la compañía promete garantizar el acceso a Internet en lugares del mundo en donde actualmente no lo hay, o que tienen conexiones poco fiables. De este modo, promovería el desarrollo y la participación. Y no solo para empresas, también para los usuarios. Por ejemplo, en India, la compañía de Elon Musk planea lanzar Internet de alta velocidad en comunidades rurales. El director de Starlink en ese país promete de esta forma catalizar el desarrollo rural. Manuel Caldas nos explica que el desarrollo de estas constelaciones de satélites de telecomunicaciones de órbita baja no implica que los satélites geoestacionarios estén obsoletos. De alguna manera también se complementa, ¿no? Es decir, suele suceder en la tecnología en general que no hay una tecnología que resuelva todos los problemas habidos y por haber, sino que normalmente uno lo que debe apostar es a tener un mix de opciones que cada una de las cuales
atiende determinado problema o determinado tipo de demanda específica que de pronto otra tecnología no la brinda. Los primeros satélites fueron desarrollados y lanzados por organizaciones estatales como la NASA o el Ministerio de Ingeniería General de la Unión Soviética, mientras el sector privado participaba solo como contratista. Pero desde hace ya varios años, las empresas privadas se metieron con todo en el mundo de los satélites. Hoy en día la actividad espacial está mucho más compartida, no solo tanto en los satélites que se colocan en órbita, como también los cohetes que se requieren para enviar estos satélites. Entonces hoy en día tenemos una cantidad de empresas que hacen tanto la fabricación de los satélites como también fabricación de cohetes y el lanzamiento. Entonces ahí tenemos, como decía, empresas dedicadas a diferentes usos, la observación de la Tierra, la meteorología, las comunicaciones o hasta también satélites con usos militares provistos por empresas. Esta entrada del sector privado al mundo de los satélites no significa que los estados e incluso organizaciones supranacionales como la Unión Europea ya no sean importantes. Igual la presencia de satélites estatales o pertenecientes a agencias espaciales gubernamentales son importantes. Por ejemplo, hay satélites europeos que nos permiten obtener imágenes de la Tierra con una muy alta resolución que cualquiera puede bajar. O, por ejemplo, también satélites meteorológicos, como los satélites GOES, que nos permiten tener imágenes desde órbitas geoestacionarias para hacer el monitoreo de la atmósfera terrestre. ¿Cuál es uno de los aspectos más curiosos de Starlink? La constelación de satélites de SpaceX. Todos sus satélites están pintados de dorado para reflejar menos luz. Tiene más satélites en órbita que la suma de todos los demás operadores del mundo. Solo funciona en países cercanos al Ecuador. Starlink, creada por SpaceX, ya tiene más de 6.000 satélites en órbita baja, más que todos los de las otras compañías y agencias espaciales combinados. Además, estos satélites se comunican entre sí mediante enlaces láser, lo que permite transmitir datos más rápido y reducir la dependencia de estaciones terrestres. Sin embargo, Starlink también ha generado debates. Sus trenes de satélites son tan visibles que han afectado la observación astronómica. Seguimos en Conexiones hablando de satélites. Es que son una de las tecnologías críticas de este tiempo. Por eso son un posible blanco de ataques militares, como sucedió en Ucrania antes de que Rusia la invadiera. En toda Europa se interrumpió la comunicación satelital con miles de aerogeneradores. Seguían funcionando, pero durante bastante tiempo no fue posible controlarlos a distancia. ¿Qué ocurrió? El satélite KASAT sufrió un ciberataque. Estados Unidos y la Unión Europea señalaron a Rusia. KASAT proporciona internet de banda ancha. No solo para los aerogeneradores, sino lo que es más importante, para Ucrania y su ejército. Los expertos creen que Rusia quería interrumpir las comunicaciones de las fuerzas ucranianas para cegarlas antes de invadir. Cuando Rusia invadió Ucrania, no solo hackeó este satélite, sino que también destruyó gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones con el objetivo de incomunicar a su ejército. Y ahí volvió a aparecer Elon Musk. Cuando Rusia planeó la invasión, tenía claro que primero debía dejar a Ucrania ciega y sorda. Lo primero que hicieron los rusos cuando invadieron en febrero del 22 fue tumbar las líneas de comunicaciones por satélites y cibernéticas del ejército ucraniano. Pero Ucrania respondió con rapidez gracias a los aliados. Al tercer día de ocupación ya contaba con la constelación de satélites Starlink y eso fue clave para frenar a los rusos. Un sistema que es difícilmente interferible, que es muy difícil de atacar también cibernéticamente. Y además es bastante flexible. Sus antenas son tan ligeras que se empotran fácilmente en cualquier unidad, dando a los oficiales un sistema de comunicación seguro y una visión global del campo de batalla. Pero como suele pasar con Musk, las cosas se empezaron a complicar y desde hace un tiempo su apoyo a Ucrania no parece tan claro como era antes.
Luego de que Donald Trump decidiera suspender el intercambio de datos de inteligencia con Ucrania, el magnate Elon Musk, dueño de SpaceX, que proporciona el servicio de Internet satelital Starlink, se pronunció en la red social X. Mi sistema Starlink es la columna vertebral del ejército ucraniano. Toda su línea de frente colapsaría si lo apagara. Lo que me enferma son los años de matanza en un punto muerto que Ucrania perderá inevitablemente. El mensaje suscitó la intervención del ministro de Exteriores de Polonia. Los Starlink para Ucrania son financiados por el Ministerio de Digitalización de Polonia por un costo de unos $50 millones al año, dejando de lado la ética de amenazar a la víctima de una agresión. Si SpaceX demuestra ser un proveedor poco confiable, nos veremos obligados a buscar otros proveedores. Musk cargó velozmente contra el ministro polaco. Silencio, hombrecito. Pagas una pequeña fracción del costo y no hay sustituto para Starlink. Expertos han indicado que los terminales de Internet de Starlink han sido determinantes para las operaciones del ejército ucraniano. Es clave, por ejemplo, para operar la flota de drones de ataque de Kiev. No obstante, los soldados ucranianos han denunciado recientemente una disminución en la velocidad de conexión. En los últimos meses se habló de una empresa francesa que podría reemplazar el servicio satelital de Starlink. Rodolphe Velmer from Eutelsat. Eutelsat already supports government and institutional communications in Ukraine and has said it is talking to the EU about providing additional services. Its stock price has more than quadrupled since an explosive clash at the end of February between Ukraine's President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump at the White House. Besides Starlink, the Franco-British company controls the only operational global coverage constellation of satellites in low Earth orbit. Como dijimos en otro Conexiones, la actividad humana en el espacio está regulada por el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Este tratado estipula que no se pueden realizar actividades ofensivas en el espacio, pero no prohíbe otros usos militares. Manuel Caldas nos habla de algunos de estos usos. Es decir, uno puede desplegar, y de hecho los hay, satélites de uso militar, pero que tienen que ver más que nada con vigilancia y en principio, con vigilancia y con exploración de cuestiones estratégicas. Y allí, por ejemplo, se puede mencionar el uso de imágenes de alta definición que se han empleado en distintos conflictos bélicos, ¿no? Para incluso por parte de empresas que luego se las venden o se las dan a estados beligerantes. Caldas también señala que, sean militares o no, los satélites de observación de la Tierra desde el espacio presentan un gran problema para la soberanía y la seguridad de los países. Es desafiante desde el punto de vista regulatorio como regulatorio y tecnológico también, cómo los estados también se protegen frente a la amenaza que significa tener un montón de constelaciones y de satélites y demás observando la Tierra con distintos y con cada vez mayores niveles de resolución espacial y temporal, donde básicamente todo lo que es la infraestructura crítica de un país, sus ciudades, sus vías férreas, sus carreteras, toda su infraestructura crítica es conocida por cualquiera que tenga una constelación de satélites observando la Tierra de forma más o menos permanente y lo tiene actualizado además, ¿no? Si bien los países europeos tienen actividad espacial hace mucho tiempo y la Agencia Espacial Europea es una de las más activas, durante muchas décadas Europa Occidental se descansó en su alianza con Estados Unidos para el desarrollo de satélites en áreas críticas. Pero ahora que esta alianza parece más débil que nunca, Europa Occidental busca acelerar su desarrollo en esa área. Mientras Estados Unidos se acerca a Rusia, Europa es más consciente que nunca de la importancia de disponer de un acceso autónomo al espacio. Había una cuestión de soberanía militar y había una cuestión de soberanía espacial. La idea es poder poner en órbita nuestros primeros satélites con nuestro propio lanzador y eso es lo que ha sucedido hoy. Telecomunicaciones, observación, inteligencia, geolocalización, áreas que dependen de la actividad espacial.
El reto de Europa es tener más satélites. Actualmente el continente cuenta con 7. Francia tiene 5 satélites de observación e Italia 2 de radar. Es decir, 43 veces menos que el Pentágono, que tiene 300. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Federico Larroca, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, primero, como para empezar un poco por el principio, ¿cómo funciona un satélite de telecomunicaciones, por ejemplo? Bueno, básicamente es como si fuera, la analogía más fácil, me parece, es pensarlo como si fuera como un router Wi-Fi, o sea, como lo que uno tiene en la casa, pero que está súper lejos, con la idea justamente de, en vez de darte cobertura, digamos, que vos recibas la señal en tu casa, que es como un área chiquita, que vos puedas recibir esa señal, dependiendo de a qué distancia esté de la Tierra, puede ser prácticamente toda la Tierra o algunos miles de kilómetros, pero básicamente la idea es igual que un router Wi-Fi. Yo, dependiendo del caso, pero no sé, el satélite está transmitiendo una señal y yo la recibo lejos, pero es lo mismo. O puede ser tipo, yo transmito una cosa, por ejemplo, estamos hablando por teléfono vía satélite, yo hablo, la señal se envía hasta el satélite, rebota y la recibe, no sé, en un barco en la mitad del océano. Pero es básicamente un router Wi-Fi muy lejos. Ese es como su funcionamiento básico. ¿Y eso genera, ese lejos o otras cuestiones generan, por ejemplo, problemas a nivel de lo que es la latencia? O sea, ¿cómo hago para mandar eso y volver? Sí, digamos, los satélites de comunicación que capaz que son como los que uno ve más a diario, son los de televisión digital. Del estilo, capaz que no puedo decir la marca, pero DirecTV, es un servicio de televisión digital, satelital, perdón, bueno, que también es digital, pero la idea es el satélite a alguien en tierra, le está enviando los canales que sea que transmite, eso lo recibe un satélite y baja a tierra. Ahora, capaz que lo notaron, pero las antenas para recibir esa señal están apuntando fijas, están atornilladas, típicamente es una pared o algo así, están fijas apuntando a un satélite que, desde mi perspectiva en tierra, está siempre en el mismo lugar. Entonces, eso simplifica mucho el tema de justamente la instalación. O sea, lo puede instalar, bueno, uno en su casa cuando te venden como el kit prepago, o alguien con no demasiada, no se necesita demasiado para instalar la antena. Ahora, para lograr una órbita, lo que se dice, es decir, está la Tierra y está el satélite girando alrededor de la Tierra, eso es lo que se llama la órbita, para que la órbita sea tal que yo desde Tierra la vea siempre en el mismo lugar, está a una distancia que es bastante grande, son, no sé, más o menos 35.000 kilómetros, o sea, es como, no sé, una vuelta entera a la Tierra, una cosa así. ¿Tá? Entonces, por un lado, ese tipo de satélites que tiene una gran cobertura, porque yo pongo un satélite y está tan lejos de la Tierra que básicamente, no toda la Tierra, pero cubre buena parte de la Tierra, ¿tá? Y es muy fácil de instalar, pero justamente está a 36.000 kilómetros de distancia. Sí, eso me implica, como vos bien dijiste, un retardo o una latencia muy grande del orden de un cuarto de segundo entre que voy y vengo, pero bueno, imaginémoslo, es una vuelta entera a la Tierra. ¿Tá? Eso en un parece servicio... una pavada, afecta un montón de cuestiones de precisión. Eso, digamos, al momento de, por ejemplo, yo estoy mandando televisión, eso es un servicio que no me interesa. 0,25 segundos no es nada. O sea, seguramente tengas más latencia viendo, por ejemplo, la tele, capaz que lo notaron, si haces streaming de un partido de fútbol. El grito de gol el vecino lo escuchó 3 segundos antes. ¿Tá? Así que en realidad eso capaz que para un servicio como tele no te importa. Ahora, yo estoy usando para hablar por teléfono, por ejemplo. Ahí empieza a ser un poco más complicado porque yo te hablo, espero que no me respondas, entonces pasa la típica de ¿estás ahí o me escuchaste? O... Hablamos al mismo tiempo. Ahí va, ¿tá? Capaz que de vuelta, capaz que 0,25 segundos sigue sin ser demasiado. Pero en el momento que yo empiezo a hacer cosas del estilo internet, que son estos servicios más nuevos, si querés, ahí 0,25 segundos es un montón, ¿tá? Y me implica porque hay un tema ahí de cómo funciona la transmisión de datos en internet. O sea, yo cuando transmito o bajo un archivo, el sistema que me lo transmite está permanentemente como viendo cómo responde la red. Manda un paquete, se fija si llega bien, ahí manda 2, después manda 4 y así, pero tiene que esperar a que yo le diga, mirá que llegó bien. Entonces ese retardo es de 1 milisegundo, porque estamos acá al lado,
eso de probar cómo va el paquete o cómo está el canal es instantáneo. Ahora, si son 0,25 segundos y yo te mando uno, entonces demora capaz que 10 segundos o no sé, varios segundos en lograr que este flujo, digamos, gane velocidades razonables. Entonces, satélites geoestacionarios, que dije recién, yo miro, está ahí puesto el satélite. Siempre en el mismo lugar. No va a funcionar para servicios de datos tipo internet. Para ese tipo de servicios necesito que el satélite esté más cerca, mucho más cerca. Por ejemplo. Por lo cual cubre un área menor. Por lo cual cubre un área menor y por lo cual yo necesito muchos satélites, pero además el satélite pasa muy rápido. Da, no sé, creo que son entre 10 y 15 vueltas a la Tierra por día. Entonces yo tengo que estar o traqueando el satélite, apuntando con mi antena, porque yo digo, bueno, es como un router Wi-Fi, pero hay un tema ahí de como de dirigir la señal hacia la Tierra y yo también como recibirla con mucha directividad. Entonces tengo que andar como persiguiéndolo a medida que pasa. O la otra, que es la alternativa que tiene Starlink, yo tengo una antena que apunta medio para arriba y me aseguro que siempre haya un satélite pasando por donde estoy. Entonces, por eso es que Starlink tiene, no sé, miles de satélites alrededor de la Tierra, porque necesito sí o sí que arriba mío haya un satélite con el cual yo me pueda conectar. Después que me conecto con el satélite, eso va entre los satélites hasta alguna estación en tierra que tiene acceso a Internet y vuelve con lo que sea que yo pedí, qué sé yo. Ahí va mi pregunta siguiente, y es que gran parte del avance de esta lógica ha generado niveles, cantidades como de basura espacial. Exactamente. Sí. ¿Y cuán sostenible en el tiempo? Bueno, eso es todo un tema. O si la tecnología va a cambiar en algún momento para que podamos evitar solucionarlo de esa manera. Hoy en día lo que se hace es... Antiguamente el lanzamiento de un satélite implicaba un proceso de diseño y fabricación y demás, que era como de varios años, pues no sé, de ciclos de 20, 30 años. Sí, era toda una ceremonia de lanzamiento. Ahí está. Hoy en día lo que se apunta es más a satélites que tengan una vida útil de un par de años, 2, 3 años. Y en el momento en que el satélite deja de funcionar, lo que se hace es se desorbita, lo que se dice, y es, no sé, o sea, se deja que el campo gravitacional de la Tierra actúe y empieza a caer en tierra, y eso, en la medida que entra a la atmósfera, se quema y se destruye. Ahí ya tenés un primer problema, que es justamente hasta qué punto la atmósfera es capaz de tolerar la constante caída de basura, que está bien, se rompe, pero no se degrada, o sea, se rompe pedacito, chiquitito, no importa, pero hay estudios, yo no domino el tema, pero hay estudios de contaminación o presencia de materiales. Algo cae. No es que algo caiga, sino que las moléculas, es como el microplástico, ¿viste? Claro. O sea, está en el agua, bueno, ahora hay micrometales que antes no estaban en la atmósfera, y ahora están, y bueno, es dudoso, o no se sabe bien todavía qué impacto puede tener eso a nivel atmosférico. Por otro lado, tenés la contaminación más del objeto mientras vive. Tenés 35.000 satélites, o bueno, eso es lo que apunta Starlink, pero tenés otras empresas que están en la misma. Que digamos, si empiezan a aparecer otros competidores... Es que ya han aparecido, y estamos hablando entonces de muchos miles de objetos todos alrededor de la Tierra, y eso también tiene sus consecuencias, si querés, en varios sentidos. Uno primero es, capaz que es menos impactante si querés, pero observación espacial. Claro. Que tenés un montón de objetos. Molestan a los astrónomos cuando hacen observación. Exactamente, porque se te cruza un objeto que típicamente refleja la luz y demás, por más que las empresas que hacen estas cosas supuestamente toman contramedidas, las pinturas y no sé qué tal. Eso es una primera cosa. Y después el otro es el riesgo de choque entre los objetos. O sea, está bien, hoy en día la probabilidad de que choquen dos es relativamente baja, pero igual tienen sistemas para evitar esa colisión. Hubo también incidentes con la estación internacional, donde uno de los satélites de Starlink, si no me equivoco, estuvo o a punto o llegó a chocar, no sé, pero es como que efectivamente el tráfico... No es tan descabellado. No. Y eso a su vez puede tener como un efecto en cadena en el cual se rompe uno, eso genera objetos que quedan sueltos alrededor, que a su vez generan otros, y estamos hablando de objetos que van a miles de kilómetros por hora, creo que es 20.000, 28.000. Entonces, por más que sea un objeto chiquito de 1 centímetro, lo que queda suelto,
realmente tiene como una capacidad destructiva, si querés, y eso, bueno, eso te genera otra rotura. Y bueno, y además a su vez eso produce que rompe otros, y bueno, hay como un riesgo real ahí, si querés, y los dos riesgos te diría, o los tres más graves serían, bueno, este primero que dije, contaminación atmosférica, que es como el menos estudiado, o el que menos se sabe que puede llegar a pasar. Y después los dos más obvios, que es que no te deja ver para afuera, básicamente, y la posibilidad, efectivamente, de colisiones, y bueno, y después las consecuencias que pueda llegar a tener, a su vez, con lo que dijimos primero, ¿no? Se te llena y a todo. nivel de su funcionamiento, ¿no interfieren unos con otros o no existe la posibilidad de que se interfiera? O sea, la comunicación inalámbrica que usan, cada satélite tiene, o cada servicio que vos tenés, tiene su propia frecuencia asignada. No cada satélite no tiene su frecuencia, pero sí cada servicio tiene su frecuencia. Y lo que se usa mucho es justamente esto que acabo de decir. O sea, el satélite tiene un área de servicio y por lo tanto a mí, que estoy parado acá, me estará interfiriendo el satélite que está justo ahora acá arriba nuestro. Entonces hay mucho de eso, de que está bien, capaz que en algún punto pueden pisarse, pero no debería pasar. Pero sí es una posibilidad más remota que estas otras. Sí, pero eso si querés no es tanto un problema porque, digamos, eso es más un tema más del servicio y cómo se configura y yo qué sé, no me parece que sea un problema. O sea, es como el mismo problema que puede tener, por decirte un ejemplo bien concreto, una red celular. O sea, vos tenés las radiobases, están por todos lados, vos tenés una cierta área de cobertura y ciertas frecuencias que son tuyas me refiero al operador, tienen que asignar las frecuencias a distintas radiobases para que no se pisen entre sí. Esto es lo mismo, los satélites están por ahí flotando y hay maneras de coordinarlos de tal manera que no se interfieran. Y por supuesto nadie quiere, o sea, no es que se pisen entre ellos tipo de gusto, digamos. Hay como toda una coordinación y hay organizaciones que se dedican a ese tipo de coordinación internacional, por más que después se pueda hablar de temas geopolíticos y demás, de quién maneja esas cosas, pero existen coordinación a ese nivel. Y en términos de futuro de esa tecnología, ¿qué es hacia dónde podría evolucionar la industria del satélite? Digamos? A ver, digamos, en este momento es como de gran explosión por esto que nombramos recién, ¿no? O sea, esta cosa de Internet, servicios de Internet que apuntan a cubrir, digamos, todo el planeta, dando servicio que a... de repente en países como Uruguay a uno no le parece tan revolucionario porque está acostumbrado a otro nivel de conexión. Es cierto que el nivel de cobertura en Uruguay es muy, muy bueno, eso es muy cierto. Igual hay algunas, por ejemplo, no sé, en las escuelas rurales, hay algunos puntos que vos precisás, comunicación satelital para Internet, que antes se daba con otros servicios y a las poquitas que todavía no tienen cobertura, porque la cobertura ha ido mejorando mucho con los años, todavía quedan algunas pocas que sí usan, bueno, Starlink o lo que fuere, que supongo que Starlink, pero un poco el futuro, a mí me parece que en este momento ahora, de gran explosión, va por ese servicio que a su vez va atado de dos cosas capaz que son un poco preocupantes, que es, preocupante no sé porque siempre ha pasado, pero un poco el tema del uso militar de estas cosas, que es uno de los grandes inversores, o sea, buena parte de la financiación viene un poco por ahí y Starlink tiene otro servicio más enfocado a militar. Sí. Y lo otro que está como muy en boga también es el tema de como sensado remoto, tomar imágenes, la capacidad de observar sin que esté claro y de relevar información. Ahí va, sí. Vos podés pensarlo así, también podés pensarlo, te sirve. O sea, vos, por ejemplo, uno de los proyectos que trabajamos en facultad fue para recibir imágenes de la Tierra que usa, por ejemplo, en Inumet para hacer predicción del clima. Sí. Entonces sí, hay algunos usos de esa parte de sensado remoto, de tomar fotos o de no tiene que ser fotos, pero de sensado de señales en distintas frecuencias, lo que fuere, que vos lo podés pensar. Está bien para un uso más, si querés, de inteligencia o podés decirle espionaje, si querés. O lo podés pensar más para un uso incluso cotidiano y útil, como, no sé, ver para qué se usan las cosechas que se está cosechando en tu país o se gobierna, no sé, o el tema de la crisis hídrica, ¿no? Los niveles de agua,
si querés hay usos que, si querés no, hay un montón de usos que son realmente muy, muy útiles. Y hay un campo de crecimiento. Y hay un campo de crecimiento y hay varias empresas que han surgido, algunas están incluso instaladas acá en Uruguay, que se dedican justamente a tomar imágenes de la Tierra y dar un servicio de imágenes donde vos te podés hacer como, por ejemplo, no sé, un control diario de tu superficie, no sé. Una cosecha. Claro, por decirte algo. Pero me parece que un poco, o sea, yo te diría que esas son los dos servicios que más, digamos, creo yo que están más en crecimiento, amén de los más tradicionales del estilo localización y todo lo demás, ¿no? Tipo GPS o el servicio que tengas tú en tu país. Pero me parece que va un poco por ese lado. Federico, muchísimas gracias. Por favor. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Todos esos satélites enviando señales por el espectro radioeléctrico representan un verdadero problema. Manuel Caldas nos explica si eso es o no una preocupación para las autoridades. Estos satélites usan espectro radioeléctrico para comunicarse y bueno, y eso interfiere con otros servicios y interfiere entre sí, entonces eso es preciso regularlo y ya el organismo de la ONU que se encarga de eso, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ya abordó el tema de las constelaciones de satélites en órbita baja. Actualmente en la órbita de la Tierra hay más de 10.000 satélites. Y aunque eso pueda parecernos poco en los millones de metros cúbicos que eso representa, en realidad es un montón. Para los humanos no todas las órbitas alrededor de la Tierra son igual de interesantes. Y el problema es que como todos queremos ir a las mismas órbitas, porque todos tenemos el mismo interés, hay varias órbitas, las más populares, que empiezan a estar pues saturadas como la autopista cuando uno se va de vacaciones, ¿no? Que todo el mundo nos vamos al mismo tiempo y todos nos vamos al mismo sitio. Él es José Morales, es jefe de operaciones de las misiones de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Es decir, trabaja con satélites. Las órbitas de las que habla son rutas específicas, como autopistas del espacio, que por la trayectoria y la distancia a la que están son las más útiles y las más codiciadas. La gente tiene que tomar conciencia que si no lo hacemos de una forma sostenible, pues llegará un momento que habrá órbitas que serán completamente imposibles. Lamentablemente son esas las que son más interesantes para las actividades comerciales, civiles o militares. ¿Cuál fue el primer satélite lanzado por Uruguay? Antares 1, Antelsat, Urusat. El Antelsat fue el primer satélite uruguayo, desarrollado por la Universidad de la República y Antel. Fue lanzado al espacio el 19 de junio de 2014, a bordo de un cohete Soyuz desde Rusia. Se trató de un nanosatélite del tipo CubeSat, diseñado principalmente con fines educativos, científicos y tecnológicos. Su misión incluyó tomar imágenes de la superficie terrestre, estudiar el comportamiento de los sistemas en órbita y transmitir datos a estaciones terrestres en Uruguay. Seguimos en Conexiones. En el bloque anterior hablamos del gran problema que representa tener tantos satélites orbitando la Tierra para las telecomunicaciones. Pero ese no es el único problema, sino que también hay una congestión física que sobre todo en órbita baja puede generar accidentes. Tener en cuenta que no es solamente el satélite, sino también que pueden producirse desperfectos. Por ejemplo, los lanzamientos, en algunos momentos pueden el satélite romperse, desprenderse alguna parte, y entonces tenemos no solo el satélite, sino una cantidad de lo que llamamos chatarra o basura espacial. Y eso es lo más preocupante, por ejemplo, en las órbitas bajas, en las órbitas LEO, porque tenemos que tener en cuenta que las velocidades de aproximación entre estos objetos son velocidades realmente muy altas. Podríamos estar hablando que dos
satélites o un satélite y un tornillo que está en órbita pueden aproximarse a velocidades de varios kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando de decenas de miles de kilómetros por hora. Entonces, cualquier pequeño fragmento termina siendo un proyectil que puede llegar a causar la destrucción del satélite o, peor aún, si estamos hablando de una estación espacial habitada o un trabajador, un astronauta que está en órbita, significaría un riesgo muy importante. Otro problema que presenta la gran cantidad de satélites es que cada vez que alguien mira al cielo, sea un astrónomo profesional o un aficionado, resulta cada vez más difícil evitar que un satélite le haga fotobombing. Coexistencia armónica de todos estos sistemas, sino incluso afectando a observaciones que desde la Tierra hacemos hacia el espacio, ¿no? En concreto, observaciones astronómicas, por ejemplo, que afectan no solamente a los telescopios que operan en rango visible del espectro, ¿no? Y esto ya está causando problemas serios, sino incluso a telescopios que operan en la parte de ondas de radio, es decir, los radiotelescopios, porque tradicionalmente uno cuando operaba un radiotelescopio sabía que en torno al plano ecuatorial, que es donde uno tiene todos los satélites geoestacionarios, no era conveniente hacer ninguna observación porque seguro ibas a tener algún tipo de interferencia. Entonces, típicamente observabas unos grados para arriba o para abajo del plano ecuatorial. Pero hoy en día los satélites andan por cualquier lado, entonces y eso te interfiere y no sabes muy bien cuándo ni en qué dirección. Entonces es realmente un desafío nuevo que tiene la astronomía, en particular la radioastronomía. Las grandes potencias satelitales son Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y más recientemente India y China. Pero Gonzalo Tancredi nos cuenta que Latinoamérica también tiene actividad satelital y que Uruguay en este momento es uno de los países con más trabajo al respecto. Hace algunas décadas atrás, esencialmente centrada en la actividad espacial de Brasil y de Argentina. Pero en los últimos años ha empezado a haber un poco más de actividad espacial. Y en particular Uruguay, en los últimos 3-4 años, se ha destacado por la cantidad de satélites que se han fabricado y que se le coloca lo que llamamos la bandera uruguaya. O sea, el ensamblado final del satélite se hace aquí por una parte de una empresa, que es la empresa Satellogic, que está trabajando en Zona Franca, y hoy en día tenemos más de 60 satélites de bandera uruguaya fabricados por esta empresa, y también hay algunas otras empresas que han empezado a trabajar, no es la única que está trabajando en esta área. Obviamente, para que haya satélites en órbita, es necesario que lleguen allí y por eso una de las áreas clave es el lanzamiento de satélites. Durante décadas, los lanzamientos se realizaban casi siempre desde unos pocos lugares localizados en las potencias espaciales y gestionados por sus gobiernos. Más recientemente, esto se ha diversificado y no solo hay bases de lanzamiento privadas, sino también en nuevas regiones del mundo. La distribución de puertos espaciales, de puertos de lanzamiento, se ha comenzado a distribuir en todo el mundo. No solo teníamos los puertos como el Cabo Cañaveral en Estados Unidos o Kourou en Guyana, que pertenece a Francia, sino también tenemos distribuidos en otras partes. Se ha venido discutiendo la posibilidad de que aquí en Uruguay se instale un puerto espacial y hay que tener entonces las consideraciones desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de seguridad que la instalación de un puerto espacial podría tener para nuestro país. Desde hace varios años, a partir de las actividades de Antel, de algunas empresas privadas y de la Universidad de la República, Uruguay ha entrado en el mapa de los países con actividad espacial. Sin embargo, aún queda una cosa por hacer al respecto. Uno de los deberes que tenemos todavía es tener una organización que agrupe y que coordine y que articule la actividad espacial en Uruguay. Uruguay es uno de los pocos países en la región que todavía no tiene una agencia espacial uruguaya. El tema se ha venido tratando a nivel del Parlamento, pero todavía no tenemos una ley aprobada para la creación de una agencia espacial. Sí existe lo que llamamos la Junta Nacional de Política Espacial.
Los satélites no solo orbitan la Tierra, orbitan nuestras vidas. Nos acercan, nos comunican y quién sabe, tal vez nos recuerdan que en un mundo tan conectado seguimos buscando señales.